las mejores propiedades para el... si alguien me puso a grabar, que yo me había olvidado. Bueno. Entonces, que se pongan a... se hagan las tablas con las mejores condiciones, ¿no? Que tengan, bueno, por supuesto tienen que tener los mismos atributos, las mismas dependencias, minimizar la redundancia al máximo. Vamos a ver que en algunos casos es imposible, ¿no? Pero son pocos casos y casos muy particulares. Los nulos controlados, que no se abuse del uso de nulos, ¿no? Y que podamos hacer joins que nos den cosas consistentes, ¿no? Que sean razonables en función de las restricciones que hay, ¿no? Que no se pueden hacer joins con cosas que no tienen sentido. Alguien las puede hacer, pero que esté previsto de que los joins naturales, los que salen normalmente, sean sin errores, ¿no? Aún tratando de, si uno quiere hacerlos bien, que no salgan tuplas erróneas, que se llaman. Y todo esto lo podemos basar en dependencias funcionales o algún otro tipo de dependencia que vamos a ver más adelante. Entonces decíamos que las formas normales son patrones o conjuntos de reglas que deben cumplir buenos diseños de las tablas para tratar de minimizar anomalías, ¿no? Lo que se llaman anomalías, y es que cuando yo modifique ciertos datos o actualice ciertos datos, no tenga que recorrer las tablas, ¿no? Sino que simplemente pueda simplemente actualizar un dato y con eso ya me queda actualizada toda la base de datos, ¿no? Vamos a ver los ejemplos, ¿no? Entonces, las formas normales se definen como unas propiedades para una cierta tabla y se dice que un esquema o base de datos cumple con una determinada forma normal si la cumplen todos los esquemas, o sea, todas las tablas, todas las relaciones en ese esquema, ¿no? Las primeras definiciones fueron ahí en el año 1970 por Codd, y la segunda y tercera forma normal también por Codd. En el 74 la forma normal de Boyce Codd, ¿no? Codd con otro, Boyce. La cuarta forma normal fue por Roland Fagy en el 77, ¿no? Y ahí después se desarrollaron otras formas normales, ¿no? Entonces, la idea principal es, primero y antes que nada, que las tablas estén en primera forma normal, ¿no? Se asume que si no están en primera forma normal, no es relacional. Y vamos a ver qué quiere decir eso, ¿no? Una tabla está en primera forma normal si tenemos solamente atributos atómicos, ¿no? Esto quiere decir que en cada atributo se guarda solamente un dato, ¿no? No podemos tener datos estructurados, o sea, el tipo de cosas que tenemos, por ejemplo, en Mongo, directamente no es equivalente a relacional, porque precisamos que todos los atributos estén al mismo nivel en una tabla, todos separados, ¿no? Entonces no puedo tener relaciones dentro de las relaciones, no puedo tener más de un atributo que represente lo mismo, tampoco. O sea, no puedo tener un atributo que representa, yo qué sé, un producto comprado y otro atributo que potencialmente puede representar el mismo producto, ¿no? Ese tipo de cosas tampoco se permiten en primera forma normal. Entonces, un esquema de relación está en primera forma normal si todos los dominios de los atributos son atómicos y si no está en primera forma normal, entonces no es relacional, decimos. Vamos a ver acá un par de ejemplos que no son relacionales, ¿no? En este caso tenemos un registro, una tabla que tiene un número de factura, el número de cliente y tiene 3 productos, ¿no? O sea que este cliente, ¿no?
con esta factura compró el producto 12, el producto 14 y el producto 35, ¿no? El producto 12 en cantidad 1 con un precio unitario de 122. El producto 14 con una cantidad de 4 y precio unitario de 145, y así, ¿no? El cliente de 4213 en la factura 1358 en realidad compró solamente 2 productos y el tercero se quedó todo en nulos, ¿no? Este tipo de cosas no es relacional, porque yo tengo 3 productos en una misma línea, ¿no? Este otro caso, por ejemplo, habla de libros. Tenemos libros y pone los autores. Y en algunos atributos yo tengo varios datos, ¿no? Por ejemplo, los autores, tengo varios autores en en un solo atributo. Entonces esto no es primera forma normal. Y por ejemplo acá los temas lo mismo. Yo tengo cosas como base de datos, diseño, DMS, tengo 3 atributos, ¿no? En uno solo, ¿no? Esto tampoco es relacional, ¿no? Ni atributos que representen potencialmente el mismo tipo de objetos, ¿no? No puede haber más de uno, ¿no? Y tampoco atributos que tengan internamente una estructura, ¿no? Estos modelos no son relacionales y entonces no están en primera forma normal. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Este es parecido, ¿no? Tenemos un cliente, pero es el que vamos a usar para desarrollar, ¿no? Y llevarlo hasta tercera forma normal. Entonces tengo un cliente, un nombre cliente y una ciudad y el costo del envío. Y tengo 3 productos, ¿no? Tengo el precio del producto, la cantidad y la fecha. Precio del producto, cantidad, fecha. Por ejemplo, aquí Juan, que es el cliente número 1 de Montevideo, tiene un costo de envío 75 y compró el producto 3 a 820, ¿no? El 6 de mayo, ¿no? Y luego compró el mismo producto el 12 de octubre, ¿no? Vean que ponemos un null quizás para indicar que el precio es el mismo, ¿no? Para no repetir el precio. Entonces ponemos un null. Pero eso es una cosa medio arbitraria. Y después, como solamente compró 2 productos, bueno, entonces el tercer producto está todo en nulos, ¿no? Y así podemos interpretar el resto. Por ejemplo, Elena de Pando compró solamente un producto el 5 de mayo, ¿no? Y no compró nada más, ¿no? Mientras que María de Canelones compró el producto 2, el producto 3, ¿no? Y el producto 1, todos el mismo día, ¿no? Porque le pusimos nulo para decir que, bueno, este día vale por todos estos, por ejemplo, ¿no? Bueno, este tipo de criterios, ¿qué pasa? Este tipo de tablas son difíciles de interpretar y son difíciles de controlar. ¿Cómo sé cuántos productos se compró un cliente? Y tengo que, de un tipo, por ejemplo, para un tipo en particular. Y bueno, yo tengo que evaluar todo este conjunto de atributos una vez, después otro de estos, después otro de estos, lo cual eso lo hace bastante más complicado de seguir. Y además tengo que hacer interpretaciones diferentes dependiendo si son nulos o no nulos, ¿no? Este tipo de cosas terminan siendo un poco complicadas. Esto no está en primera forma normal, ¿no? Entonces, para hacer primera forma normal, lo que deberíamos hacer, en este caso no hay atributos que tengan múltiples valores adentro, ¿no? Pero lo que deberíamos hacer es, este conjunto de datos deberían estar todos derechos unos abajo de los otros. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a convertir a esta tabla. En esta tabla yo tengo al cliente de Montevideo y este cliente de Montevideo con su envío lo vinculo con cada una de sus compras, ¿no? Aquí está la otra compra. Vean que acá Juan compró 2 productos, ¿no? El tercero no. Juan compró 2 productos y entonces acá Juan compró este producto y Juan compró este producto, ¿no? Después María había comprado 3 productos, ¿no? Entonces María compró este producto
y después María compró este producto y María compró este producto, ¿no? Entonces, si se fijan bien, pueden ver que todos los datos que estaban acá están acá, ¿no? Esta tabla está en primera forma normal, ¿sí? O sea, cumple que todos los atributos son únicos, ¿no? No hay varios precios, no hay varios productos, no hay varias cantidades ni varias fechas, ¿no? Y representan la relación entre el cliente y cada uno de esos productos, en nuestro caso, ¿no? Hay alguna redundancia. Nosotros vemos que el cliente aparece varias veces, ¿no? Eso es una de las anomalías que tenemos, ¿no? Pero estamos en primera forma normal. No hay atributos estructurados, no hay atributos repetidos, y la tupla tiene un solo atributo de cada tipo o entidad, ¿no? Sin embargo, tenemos un conjunto de anomalías. Por ejemplo, no se puede introducir al inventario algo que no fue vendido, porque tenemos el producto vinculado al cliente, ¿no? En nuestra tabla. O sea, no podemos tener productos independientes de los clientes. Las actualizaciones de precios. Hay que ver todas las tuplas donde se repite el producto, ¿no? Todas las ocurrencias del producto. Por ejemplo, el producto 3 acá, ¿no? Tiene 820, el producto 3 820, el producto 3 820. Si yo voy a cambiar el precio del producto 3, tengo que recorrer todas las tuplas, ¿no? Borrar un cliente puede borrar el producto, si es el único o último cliente con ese producto. Por ejemplo, en el caso del producto 4, si borráramos a Elena, desaparece la información sobre el producto 4 y su precio, porque es en el único lugar que lo tenemos, ¿no? En este tipo de estructura. Entonces, lo que precisamos es todavía mejorar un poco más, ¿no? Y entonces vamos a tener lo que se llama la segunda forma normal. ¿Hasta acá se entiende? ¿Les queda claro? Por favor, me interrumpen si quieren una aclaración, una explicación o algo. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí, sí. Sí. Bueno. La segunda forma normal trata de eliminar este primer nivel de anomalías, aunque va a tener otras, ¿no? Pero... Entonces, la propuesta es quitar todos los campos que no sean totalmente dependientes de la clave primaria. O sea, tenemos que tratar de identificar cuál es la clave de este esquema. O sea, qué subconjunto de atributos determina a todos los valores. Para lo cual tenemos que tener una idea de las dependencias funcionales, ¿no? En este caso, lo que sucede es que cliente, producto y fecha determinan la cantidad. El cliente, el campo que tiene el código del cliente, determina el nombre del cliente y la ciudad. La ciudad determina el envío y el producto determina el precio, ¿no? O sea, cada producto tiene su precio, cada ciudad tiene su costo de envío. El código del cliente determina el nombre y la ciudad del cliente, el nombre y dirección, ¿no? Y en nuestra factura, el cliente, el producto y la fecha determina la cantidad de ese producto que se compró, ¿no? Estas son las dependencias funcionales. Y si las vemos todas en un diagrama, vemos que el cliente, producto y fecha determina la cantidad, luego solo el producto determina el precio y solo el cliente determina el nombre del cliente y la ciudad determina el envío, ¿no? O sea, pero todos estos dependen del cliente, ¿no? Entonces, quitar todos los campos que no sean totalmente dependientes de la clave primaria y guardar los campos no claves en nuevas tablas, ¿no? Y por supuesto, reiterar esto, ¿no? Seguir haciéndolo hasta que todas las tablas que vayamos subdividiendo queden todas en segunda forma normal, ¿no? Entonces analizamos las dependencias funcionales, que son estas. Unas definiciones. Decimos que existe una dependencia parcial, ¿no? Si existe una dependencia funcional X que implica A, es parcial si hay un subconjunto I de X tal que I determina A, ¿no?
O sea, ¿esto qué quiere decir? Que X de repente es una clave, pero el atributo A depende solamente de una parte de la clave, ¿no? Ese es nuestro tema. Por ejemplo, aquí, suponiendo que tuviéramos una tabla que solamente tiene los atributos A, B, C y D, ¿no? Entonces tenemos que A, B, C determinan a D, pero en realidad B determina a D. Entonces A, B, C, D es parcial, es una dependencia parcial. Es el tipo de dependencias del cual le podemos quitar atributos extraños. O sea, A y C son atributos extraños, ¿no? Y los podemos simplificar y los podemos quitar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces lo que podemos hacer es subdividir la tabla, ¿no? Entonces, un esquema de relación está en segunda forma normal con respecto al conjunto de dependencias funcionales F si no hay ningún atributo no primo de R que dependa parcialmente de la clave. ¿No? La segunda forma normal se basa en el concepto de dependencia funcional total, o sea que todos los atributos que no son parte de la clave dependen totalmente de la clave, no dependen de ningún subconjunto de la clave. ¿Sí? Ese es el objetivo de la segunda forma normal, ¿no? Otra definición, un esquema de relación R está en segunda forma normal si todo atributo no primo, o sea, todos los atributos que no son parte de la clave, depende funcionalmente de manera total de la clave primaria X de R. O sea, que podemos derivar una dependencia funcional donde X es la clave, sea X la clave, y el atributo A no pertenece a la clave, ¿no? Ahí se puede derivar una dependencia funcional que X determina A, todo X determina A, ¿no? Y no hay un conjunto menor que X que determine A. Entonces, X es clave de R, ¿no? Con X clave de R, X determina A. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, esta es la definición así ya la dijimos varias veces. Una relación está en segunda forma normal si está en primera forma normal. O sea, esto es una cosa importante, tiene que estar en primera forma normal para ser relacional. Y cada atributo no clave es total y funcionalmente dependiente de la clave principal, ¿no? Aquí una pregunta es, ¿puede haber atributos no incluidos en dependencia funcional alguna? Y sí, sí puede haber. Puede haber atributos que no tengan ninguna dependencia funcional, que sean independientes, ¿no? Y esos no afectan, lo podemos poner en esta tabla, ¿no? Aunque después en otros mecanismos vamos a ver que, con otros algoritmos vamos a ver que esos atributos en general los ponemos en una tabla aparte, ¿no? Pero para segunda forma normal no nos afecta. Vamos a ver un ejemplo. En este caso teníamos la relación R, que es entre empleado y proyecto, que tiene la cédula, el número de proyecto, las horas trabajadas por semana, el nombre del empleado, el nombre del proyecto y el lugar, ¿no? Y las dependencias funcionales eran estas, ¿no? Cédula, número de proyecto, horas, ¿no? O sea, la cédula del empleado y el número de proyecto dice la cantidad de horas que ese empleado trabaja en ese proyecto. La cédula determina el nombre, el número de proyecto, el nombre del proyecto y el lugar, ¿no? Esta relación no está en segunda forma normal porque, por ejemplo, cédula de identidad y número de proyecto es clave, es la clave de R, ¿no? Porque habíamos visto que cédula y número de proyecto determina a R. Sin embargo, el nombre del empleado depende solamente de la cédula, por ejemplo, ¿no? Además que, bueno, el lugar del proyecto depende solamente del número de proyecto también, ¿no? Entonces esas son dependencias parciales, ¿no? Que no dependen de nuestra clave que es cédula y número de proyecto.
Entonces, esta empresa proyecto está en primera forma normal solamente. Las relaciones R siempre están en primera forma normal, si están bien hechas, ¿no? Si están bien hechas, la relación R universal que tiene todos los atributos siempre está en primera forma normal. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Aprovechando las dependencias funcionales estas, podemos hacer tablas que corresponden con esas dependencias funcionales, ¿no? Digamos, esta es una parte, un ejercicio bastante trivial, ¿no? Y de alguna forma vamos a ver que nuestro objetivo va a ser tablas diseñadas a partir de las dependencias funcionales, ¿no? Y vamos a ver ese tipo de cosas. Sí, ustedes ya vieron cómo encontrar el conjunto minimal de dependencias funcionales. Espero que lo practiquen, ¿no? Y hagan ejercicio de eso. Vamos a hacer más adelante, ¿no? Ese proceso del conjunto minimal de dependencias funcionales ya les obtiene una descomposición en tercera forma normal, que es la que vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Entonces, estas tres tablas están en segunda forma normal. Todos los atributos dependen completamente de la clave de cada una de las relaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver nuestro ejemplo, cómo lo subdividimos, ¿no? Acá ya vimos que nuestro ejemplo estaba en primera forma normal. La propuesta es utilizar estas dependencias, ¿no? En la cual el cliente determina a nombre cliente, ciudad y envío, y el producto determina el precio, y el cliente, producto y fecha determina cantidad. Entonces, lo que haríamos es descompondríamos nuestro R en este conjunto de tablas, ¿no? Donde tenemos el cliente con los datos, nombre cliente, la ciudad y el envío, el inventario con nuestros productos y sus precios, y las ventas, ¿no? Que vinculan al cliente con el producto, la fecha y la cantidad de producto que cada cliente compró, ¿sí? ¿No? Entonces, en este caso, las dependencias funcionales correspondientes, el cliente determina todo esto, determina el nombre del cliente y la ciudad, ¿no? Y por lo tanto el envío, el costo de envío de la ciudad. El número de producto determina el precio del producto, y el cliente, producto y fecha, no, esto debería ser puesto, lo que debería tener es una raya todo, ¿no? Pero ahora después veo cómo lo arreglo. En este caso, cliente, producto y fecha es todo una sola clave, ¿no? Ahí está mejor. En ese caso, acá tenemos entonces la venta que tiene cliente, producto y fecha, todo el conjunto de los tres es clave, ¿no? Y determinan la cantidad, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, este está en segunda forma normal. Estas son las dependencias funcionales que corresponden, ¿no? O sea, cliente, producto y fecha determina cantidad, cliente, producto y fecha determina la cantidad. Cliente determina nombre de cliente, nombre del cliente y la ciudad. Y la ciudad determina el envío, ¿no? Y el producto determina el precio. Producto determina el precio. ¿Sí? La segunda forma normal no está exenta de anomalías, ¿no? Aquí tiene lo que llamamos dependencias transitivas.
Estas dependencias transitivas nos causan también algunas anomalías con redundancia, ¿no? ¿Esto qué es lo que pasa? Que la ciudad determina el envío. Entonces, para todos los habitantes de la misma ciudad, el envío es el mismo, el costo de envío. Entonces, eso quiere decir que este envío se repite un montón de veces para todos los clientes que viven en esta misma ciudad, ¿no? Y además, solo hay costo de envío si existe un cliente en la ciudad, ¿no? Si se borra un cliente en la ciudad, también se borra la ciudad. Y si hay más de un cliente en la ciudad, el precio de envío se repite y si hay que actualizarlo, hay que actualizarlo en todas las ocurrencias, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos afecta eh, el mantener la base de datos, porque en ese caso tenemos que actualizar este tipo de datos un montón de veces y hacerle un tratamiento particular. Y nosotros queremos minimizar todo esto, minimizar la redundancia y minimizar el esfuerzo de mantener la información en la base de datos. Bueno, entonces lo que nosotros decimos es que queremos llevar a lo que vamos a llamar la tercera forma normal, y lo que queremos evitar son estas dependencias transitivas, ¿no? Entonces, cualquier dependencia funcional X implica Y, en la que el lado izquierdo X o determinante es parte de la clave principal, o sea, un subconjunto propio, o es un atributo no clave. Implica una dependencia funcional problemática. O sea, si yo tengo una dependencia en la cual esto es parte de la clave, que es el problema de la segunda forma normal. O sea, que lo resolvimos con la segunda forma normal. Parte de la clave es el problema de segunda forma normal. Vamos a poner. Que se resuelve con la segunda forma normal. O es un atributo no clave, que es el caso de... en realidad este es el problema de la primera forma normal y lo resolvimos con la segunda. O es un atributo no clave, que es el problema implican dependencias funcionales problemáticas, ¿no? Entonces yo lo que voy a tratar es de separar estas dependencias, en particular, partiendo de segunda forma normal, voy a tratar de llevarlo a tercera forma normal, que significa eliminar las dependencias funcionales transitivas, ¿no? Bueno, una cosa importante es, no es necesario que el orden sea siempre quitar las dependencias parciales, las anomalías de primera forma normal y luego las de segunda forma normal, pero históricamente se sugiere eso. O sea, históricamente en los libros y eso, en general siempre se da en ese orden, ¿no? Pero en realidad podríamos hacerlo, eh, mientras los hagamos, lo podemos hacer en cualquier orden para llevarlo a alguna forma normal determinada. Incluso eso, vamos a ver métodos para ir directamente, por ejemplo, a tercera forma normal. Entonces decimos que una dependencia transitiva, ¿no?, sobre algún esquema de relación R es una dependencia X implica Y, pero que adentro de esa R se cumple que X implica Z e YZ implica Y. O sea que X implica Y es una dependencia derivada de que hay dos dependencias funcionales adentro de esa tabla. En general no es problema que haya muchas dependencias funcionales sobre una relación. Vamos a ver que hay un montón de dependencias que las vamos a dejar, ¿no? En la medida de que esas dependencias tengan ciertas particularidades, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Pero esta dependencia, que es la transitiva, ¿no?, donde Z es un atributo que es no primo, no pertenece a ninguna clave, ¿no?, de la tabla, nos da un problema. Entonces precisamos, en realidad tenemos que dividir nuestra tabla en estas dos partes, digamos, ¿no? Entonces decimos que una relación R está en tercera forma normal si no hay atributos no primos que dependan transitivamente de una clave. O sea que eliminamos las dependencias X implica A
donde en realidad lo que hacemos es o que X es superclave, es una clave o tiene atributos extras de la clave, o bien A es primo, ¿no? Tenemos que asegurarnos o este es primo, definitivamente, y o este es parte, en realidad incluye la clave, ¿no? Si es superclave es porque incluye la clave está metida dentro de X. Puede tener algún atributo más, ¿no? Pero normalmente es la clave de la relación R, ¿no? Entonces buscamos ese tipo de relaciones, donde no haya una dependencia funcional dentro de esa descomposición, de esa tabla, esa relación, para las cuales X tiene que ser o superclave o la relación A tiene que ser primo, o sea, es parte de la clave, ¿no? Si este no es clave, A tiene que ser parte de la clave. Vamos a hacer ejemplos de estos. Supongamos el ejemplo del de empleado y el departamento, ¿no? Que tenían las dependencias funcionales, esta de la cédula que determina al empleado y el número de departamento determina al nombre del departamento y cuál es la cédula del jefe, ¿no? En este caso, no está en tercera forma normal porque la cédula determina al número de departamento y número de departamento determina el nombre de departamento y jefe. O sea que en esta tabla, empleado departamento, lo que yo tengo es que la cédula determina el número de departamento y número de departamento determina al nombre del departamento, ¿no? Eso quiere decir que si yo tengo varias personas en el mismo departamento, el nombre de departamento se va a repetir, ¿no? Entonces, la única clave es la cédula. Es clave de todo el conjunto. Pero el nombre de departamento no es primo, ¿no? No es parte de ninguna clave, ¿no? Porque número de departamento está el que cédula de departamento implica número de departamento, y número de departamento, nombre de departamento, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es subdividir esto aprovechando estas dos dependencias, ¿no? Vamos a hacer dos tablas, una de los empleados y otra de los datos de los departamentos. Otra forma de verlo es que número de departamento determina nombre de departamento y se cumple que nombre de departamento no es primo, ¿no? Entonces número de departamento no es, y además número de departamento no es superclave, ¿no? O sea, esta dependencia, nombre de departamento o cédula de jefe, ninguno de los dos es primo, no son parte de la clave, ¿no? Y este otro tampoco incluye la clave, ¿no? Entonces, cuando hay una dependencia funcional en la cual la parte derecha no es atributo primo, no es parte de la clave, y la parte izquierda no incluye a la clave, entonces no está en tercera forma normal. Entonces, aprovechando nuestras dependencias funcionales, hacemos la descomposición en estas dos tablas. Empleado con todos estos datos y departamento con todos estos datos. Si lo miran bien es bastante sencillo, ¿no? Lo que estamos simplemente mostrando es que hay una teoría atrás, ¿no? Y un conjunto de patrones que esperamos tener en las tablas para que nuestras tablas sean adecuadas y minimicen el esfuerzo de mantener la consistencia dentro de las tablas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Vamos a ver otros clientes. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que nosotros teníamos, tenemos que el cliente determina el nombre del cliente y la ciudad. Y la ciudad determina el envío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el nombre del cliente, se nos va a repetir la ciudad, eso es claro, pero es como si fuera una clave foránea, en este caso va a ser. Voy a tener en otro lado una tabla para cada ciudad cuál es el costo de envío. Entonces voy a separarlo.
Estas dos dependencias funcionales me derivan en esta. Entonces, la tabla se mantiene consistente, pero yo voy a tener que el costo de envío se va a repetir por cada ciudad, ¿no? Entonces, lo que nos conviene es separar cliente con nombre cliente y ciudad con envío, ¿no? Entonces, lo que hacemos es el cliente lo separamos de la ciudad, ¿no? Para cada cliente sabemos en qué ciudad está y en la tabla de ciudades vemos el costo de envío, ¿no? Ahora nuestra tabla está en tercera forma normal. Entonces, una tabla está en tercera forma, una base de datos está en tercera forma normal si está en segunda forma normal y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave, ¿no? En los hechos, si se fijan en las dependencias funcionales, ¿no? Ustedes tienen cliente, producto y fecha determina cantidad, que es esta tabla. Tienen cliente, determina nombre cliente y ciudad, que es esta tabla. Ciudad determina envío, es esta tabla. Y producto determina precio, que es esta tabla. Para cualquier conjunto de dependencias funcionales arbitrario y cualquier conjunto de atributos R arbitrario, ustedes ya saben cómo hacer esta tabla, este conjunto de tercera forma normal. Este conjunto acá es el conjunto minimal de dependencias funcionales. Si ustedes hacen el conjunto minimal de dependencias funcionales y para cada dependencia funcional, más algunos detalles que nos falta ver, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Hay algunos detalles para cuando ciertos atributos no aparecen o para si la clave de R no está explícita en una tabla, que eso después lo vamos a ver en los ejercicios. Pero básicamente el conjunto de dependencias funcionales minimal, el que nosotros obtuvimos en los ejemplos de la clase pasada, ese conjunto de dependencias funcionales, tomando una a una las dependencias funcionales, tenemos las tablas que tenemos que hacer, identificamos cuáles son las claves, ¿no? O sea, en este caso tenemos que el cliente es la clave, la ciudad es la clave, el producto es la clave, y en este caso tenemos que combinar las cédulas, ¿no? Tenemos el producto y la fecha, ¿no? Y cliente, producto y fecha es nuestra clave. ¿Ah? Cliente, producto y fecha son los determinantes de la dependencia funcional. ¿Sí? ¿Me siguen? Sigue. ¿Ah? Entonces, hoy si quieren llevar a un diseño que es bastante bueno, tercera forma normal, tiene pocas anomalías, solo algunas anomalías que ocurren en algunos casos, que vamos a estudiar, la de voice call, por ejemplo. Ya simplemente si tienen las dependencias funcionales entre los datos, le generan el conjunto minimal y con eso ya tienen un buen diseño de las tablas. Entonces, la tercera forma normal se basa en evitar las dependencias transitivas. Una dependencia funcional X implica Y, es un esquema de relación R. En un esquema de relación R es una dependencia transitiva si existe un conjunto de atributos Z que ni es clave, candidata, ni un subconjunto, una clave de R. Y se cumple tanto que X implica Z como Z implica AY. Por lo tanto, también X implica Y.
Otra definición, un esquema de relación R está en tercera forma normal si satisface la segunda forma normal, que también satisface la primera forma normal, y ningún atributo no primo es transitivamente dependiente de la clave principal. ¿Ah? Un esquema de relación R está en tercera forma normal si siempre que hay una dependencia funcional no trivial X implica A, se cumple en R que A o X es una superclave de R, X es superclave de R, determina R, o A es un atributo primo de R, quiere decir que es parte de alguna de las claves que tiene R. Alguna tabla de estas podría tener más de una clave, ¿no? Entonces, nosotros estamos considerando una clave en particular u otra clave. Por ejemplo, esta podría ser una clave y este podría ser parte de otra clave. Tiene que ser parte, no tiene que ser el todo. Esta tiene que ser superclave, o sea, que incluye la clave y capaz que tiene algún atributo más, ¿tá? Mientras que esta tiene que ser solo parte de una clave. Entonces, o este es clave o superclave, o este es parte de la clave. Si todas las dependencias cumplen eso, la relación está en tercera forma normal. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Por supuesto tienen el capítulo del libro para ver y eso, ¿no? Un esquema de relación R está en tercera forma normal si siempre que haya una dependencia funcional no trivial X implica A que se cumple en R, A es una superclave, B es un atributo. Entonces vamos a ver unos ejemplos acá, en este caso. ¿Qué hora estamos? Sí, estamos bien. Supongamos que yo tengo un X que es Y y Z, ¿no? Y entonces se cumple que Y implica Z y también YZ implica A, ¿no? O sea, yo tengo mi conjunto R, ¿no? Mi conjunto R es, vamos a ponerlo porque no estaba puesto acá. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación. Tenemos que nuestra tabla tiene tres atributos. Y, Z y A, ¿no? Solo tres atributos, ¿no? Y tiene esta dependencia funcional. Y implica Z. Y después YZ implica A, ¿no? YZ es súper clave. Y es clave. Y es clave porque determina todo, ¿no? En realidad, si hiciéramos bien la simplificación, por ejemplo, lo que nos obtendríamos que Y implica Z e Y implica A. Pero no importa, digamos. Supongamos que tenemos esta dependencia, no nos vamos a entrar en eso. O sea, tenemos estas dos dependencias. Y implica Z e YZ implica A, ¿tá? En este caso, YZ es clave de la relación. O sea, YZ determina A, según esta dependencia que nosotros tenemos acá, ¿no? O sea que YZ es clave de nuestra relación. Y en esta otra relación, ¿qué sucede? Z es parte de la clave, es primo, ¿no? O sea, YZ es clave de R, porque determina todo R. O sea, YZ implica YZA, o sea que determina R. Por lo tanto, YZ es clave de R. Pero además tenemos que Z es primo, porque es parte de la clave. ¿Sí? En los hechos, YZ es superclave y Y es clave. Entonces, en este esquema, ambas dependencias funcionales se cumple que YZ es superclave y, no, Z, perdón, está bien, no, porque YZ determina, pero la clave es Y.
porque la clave minimal es Y y Z es superclave. Y Z no es primo, perdón, A no es primo. Sí, A no es primo. Entonces, y Z es primo. Entonces, lo que nosotros tenemos es la tabla está, ¿no? X, Y, Z. Entonces, la tabla está en tercera forma normal. Sí, está en tercera forma normal. Para comprobarlo, lo que podemos hacer es esto. Pues ya tenemos que terminar porque ahora tiene el laboratorio. Entonces, lo que podemos hacer es, con este conjunto, ¿no?, que tenemos acá, podemos ir a las herramientas relacionales, acá. Ah, porque este cambió. ¿Cuál es la nueva dirección? Tenemos que cambiarlo. Entonces, copiamos este y nos vamos a las herramientas relacionales. Y acá le pegamos el R solamente, ¿no? Acá definimos el R. Y acá ponemos las dependencias funcionales, ¿no? Y le damos calcular y nos hace los algoritmos que nosotros habíamos obtenido. Este es el conjunto minimal, que Y determina a Z, ¿no? Y nos dice que nuestra relación está en tercera forma normal, ¿no? Nos identifica que nuestra relación está en tercera forma normal. Pero en los hechos simplemente alcanzaba con ver que Y es clave, YZ es superclave y A es no primo, ¿tá? Entonces, la clave determina un atributo primo y en este otro también depende totalmente de la clave. Por lo tanto, todos los atributos dependen totalmente de la clave y no hay dependencias funcionales transitivas, ¿tá? En este otro caso tenemos el conjunto R, que es X, A y T, y se cumple que XA implica T, y al mismo tiempo T implica A, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? XA es nuestra clave, que determina T, pero A es primo, ¿no? O sea, tenemos esas dos dependencias funcionales. Entonces, por lo tanto, una dependencia funcional tiene la clave o superclave del lado izquierdo, y la otra dependencia funcional tiene el atributo primo del lado derecho. Por lo tanto, esta dependencia funcional también está en tercera forma normal, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos el ejemplo este, lo podemos analizar aquí. Y le damos calcular y nos dice efectivamente AX es clave, ¿no? Y TX también es clave. Tengo dos, vean que tengo dos claves acá, ¿no? Acá me identifico dos claves, ¿no? Pero además está en tercera forma normal, ¿sí? Una vez que yo tengo claro esto, no preciso mucha. La herramienta me puede servir para casos complicados, pero este tipo de casos sencillos
como que ya los veo. Simplemente con ver esas dos relaciones ya me puedo asegurar que está en tercera forma normal. Bueno, definición, un esquema relacional está en tercera forma normal si siempre que haya una dependencia funcional no trivial, X implica A. No triviales aquellas que no tienen los mismos elementos de los dos lados, ¿no? O sea, son atributos donde los elementos del lado izquierdo son diferentes que los que están en el lado derecho, ¿no? Los que tienen los mismos atributos no importan, porque esos se cumplen siempre. Entonces, las dependencias funcionales triviales no nos afectan, ¿no? Entonces, para las dependencias funcionales no triviales, o X es una superclave o A es un atributo primo, ¿tá? Para cada una de las dependencias funcionales en cualquier relación R, en la tabla que estamos considerando. Entonces, X no es superclave, entonces X podría ser, acá es el razonamiento, si X no es superclave, entonces X podría ser no primo, o ser un subconjunto propio de una clave de R, ¿no? De una clave del conjunto. Si X es no primo, no es parte de la clave, entonces tenemos una dependencia transitiva que viola la tercera forma normal, porque hay alguna clave que determina ese atributo, ¿tá? Si X es un conjunto propio de la clave R, ¿no? Lo que aparece es una dependencia parcial que viola la segunda forma normal y por lo tanto también la tercera forma normal. Por lo tanto, no puede ser que X no sea superclave. Si A no es atributo primo de R, ¿no? O sea, para el otro caso, en que A es atributo primo de R, lo que tenemos es que X tiene que ser clave o superclave, ¿no? Y A es atributo no primo directa o totalmente dependiente de la clave X, ¿tá? Porque de lo contrario, si no, no tiene relación ese atributo. Y bueno, ahí hacemos un cortecito de unos minutos y tienen laboratorio. ¿Sí? ¿Ok? Y después seguimos con esto. Dale. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Todo andas? Bien, todo bien. Queriendo terminar el semestre. Sí, 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 nos quedan... Sí, a mí me queda este tema, la parte de diseño relacional, y tengo que dar algo de restricciones, quiero dar un poco... porque está puesto en el programa que tendríamos que dar algo de triggers y acertos y esas cosas, Sí. ¿no? Y Sí. bueno, por lo menos que tengan una vista rápida a ese tema. No, en realidad no me refería por esto, me refería tipo por mis materias. Ah, sí, sí, lo tuyo ya se está acabando. Sí. Ya, por suerte son las últimas entregas ya. Pero Ajá. es como un montón. Sí, después da trabajo, sí, porque pues son todos trabajos largos, complicados. Sí. La corrección por ejemplo, de los obligatorios, el problema que tiene es y la variabilidad, ¿no? de las formas en que lo resuelven, ese tipo de cosas que da Sí, pero trabajo. ya para ese entonces ya voy a tener mis entregas terminadas y ya voy a estar en modo vacaciones. Está Claro, bien, yo voy a ser una persona feliz que no va a tener obligatorios ni nada. está bien, por supuesto. O sea que los obligatorios los corregimos nosotros o los corrigen No, ustedes. no, eso que yo sepa los corrijo yo. Los obligatorios los corrijo yo. No, tú das la parte del laboratorio y nada más. Las correcciones las hago yo. Eh, pero da trabajito porque si lo hacen bien, en general lo que pasa es que se les ocurren formas diferentes de resolverlo y tenés que analizar cada caso y cada situación. Y Y tiene una lo suyo. pregunta, que me hicieron una consulta el otro día en el teórico. ¿Pueden usar cosas que no hayamos visto? Por Sí, ejemplo, por case. supuesto. Por mí, que pueden usar, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, case.
usaban en un caso. El case, sí, sí. Incluso yo le sugerí que usen el case. Hay ejemplos de, si vos ves a ver, te paso acá. O sea, yo en realidad, no sé si era de Mira, tu grupo en o del grupo de en ese Gabriel. sitio, sí, en ese sitio es que yo tengo mi material, lo tengo en Drive, ¿no? Si vos vas a la Torre SOR base de datos 1, vas al material de base de datos 1. Y tengo, por ejemplo, obligatorios resueltos y eso. Y viste cuando tenés cosas que si ocurre tal cosa tenés que poner esto y si fuera tal otra tenés que poner otra, pueden usar los case perfectamente. Yo en realidad, Algunos ejemplos están ahí con case, por ejemplo. ok, yo en realidad no quería, o sea, no quería ser yo quien tomara la decisión si lo podían usar o no, y por No, eso pero les dejalo. dije que fueran a directo Sí, al de sí. teórico a preguntar por las dudas. Solo las restricciones de las cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, que no pueden poner un select adentro del from porque a veces quedan muy sencillas las consultas si las hacen así, ¿no? Eh, entonces, que sea un poquito más elaborado, ¿no? Okay. Esas restricciones nada más. Pero, por ejemplo, yo les planteé incluso que usen el with, ¿no? Para hacer por ejemplo, este tipo de cosas. A ver. Ah, el with select, por ejemplo, que es como para reutilizar la consulta, ¿no? Yo qué sé. Un poco como que los dejaba. Eh, los with select recursivos, ¿no? Estos son para una solución medio particular, ¿no? Para hacer clausura recursiva, ¿no? Con SQL. Y yo qué sé. Más o menos ese tipo de cosas. Y el case, sí, acá no puse ejemplos con el case. Tengo que poner esas cosas. Porque lo tengo, por ejemplo, eh, en los obligatorios. Algunos de estos tienen Claro, ejemplos con case. buenísimo. Por ejemplo, esta opción, creo que es una opción sin el case. Y creo que esta otra tiene un case, ¿no? Sí, tiene el case ahí arriba Sí, en el select. acá tiene un case. Pero esta otra opción es sin el case, es haciendo joins. Que este es ¿De cuándo es este? ¿El obligatorio? No me acuerdo. Justo no puse la letra del obligatorio acá. Está solo el resultado. Vamos a poner el obligatorio. Y los tengo en Oracle y en MySQL también, ¿no? Claro. Por las dudas si lo hacen alguno en MySQL. Que está el case es un poco diferente, pero está ahí también. Sí, claro.
Si está, tienen los juegos de datos, todo. O sea, tenés los juegos de datos y podés probar todas las consultas. Y también están los resultados. O sea, si haces la consulta, cuál es el resultado esperado. Y lo tengo para varios obligatorios. ¿No? Aparte, en general, lo que yo hago es eso. Hago un juego de datos especial. Ese juego de datos que va a encontrar todos los casos particulares. Ahí, si se comieron algo. Sí. Entonces me hago los casos en los que hay que tener miedo. Eso. Los casos en los que hay que tener miedo. Eso, sí. Eso, los casos borde, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, tengo los juegos y tal. Con eso es mucho más fácil, porque agarrás, copias la resolución de ellos, lo pones sobre tu juego de datos y con eso se verifica más rápido. Claro, sí. Sí, estos son todos los juegos, por ejemplo, está cada una de las consultas y el resultado que tiene que tener con el juego de datos ¿no? Claro. Así que... Lo de chusmear. Por supuesto, está todo libre. Disponible a todo el mundo. Si querés ver de base de datos 2, esto es lo mismo, pero base de datos 2. No, pero base de datos 2 no creo que me anime a... No, ahora no, pero más adelante. No, te vas pasa preparando. Que con base de datos 2 tuve como muchos sentimientos encontrados. Y base de datos 2... o sea, la primera parte me gustaba. ¿Hiciste licenciatura o ingeniería? Licenciatura. Licenciatura. Ahí hay un problema en las últimas... en los últimos semestres que se han cursado, y es que, no sé, alguien no pensó muy bien y las materias no están con la precedencia que tendrían que estar, porque para dar base de datos 2 vos deberías haber visto algoritmos antes, tendrías que haber visto arquitectura y sistemas operativos antes, ¿no? Y alguna otra cosa más, ¿no? Y no sé, y había algunas materias que estaban solapadas. Entonces, hubo alguien que no lo pensó bien. Cuando yo la cursé, estaba en paralelo con sistemas operativos. ¿Ves? Por ejemplo, eso no, tendría que estar después de sistemas operativos, porque vos asumís, todo el curso asume que vos ya diste sistemas operativos, y que un montón de cosas ya las viste. No podemos estar dando cosas de sistemas operativos, entonces, ahí alguien se comió algo en la secuencia de las operaciones y no lo previó eso. Entonces eso hace que base de datos 2 tenga ese problemita. Claro, yo en realidad la cursé en paralelo creo que con arquitectura, y o sea, la entendía, pero después, claro, es lo que vos decís, cursé sistemas operativos y era como, mira, esta era de base de datos 2. A mí esto me suena de base de datos 2. Ajá. Pero en realidad que tendría que haber sido al revés, tendría que haber tenido sistemas operativos primero, arquitectura y sistemas operativos primero, que ahora es infraestructura, ¿no? La cambiaron, la juntaron todas en una sola. Claro, no pasa sé. que yo en realidad no hago los semestres enteros, entonces me empiezo a mezclar todo de todos los semestres y me pasa pila eso. Sí, por eso. Y bueno, entonces ahí entonces quedaba medio mal base de datos 2. Pero base de datos 2 sirve mucho para el tema de diagnóstico. Cuando estás trabajando con un sistema de base de datos, poder hacer diagnóstico de las consultas y esas cosas, y entender por qué algunas consultas son más lentas que otras y cómo tener una idea de cómo resolverlas, cómo cambiarlas para que mejore la eficiencia. Es que esa parte fue la que me gustó, o sea, yo me empecé a perder más en la segunda parte que en la primera. La parte de acceso a disco y todas esas cosas me encantó, pero en la segunda era como, no, me perdieron, no sé de qué me están hablando. Sí, sí. Está bien. Bueno, pero igual, podés ver mis clases que a menos a mí todo. me gustan. Después los estudiantes, no sé, en general les gusta, más o menos
se la banca. O sea, a mí me gustaron las 3, pero de las 3 con la 2 fue como con la que tuve. No. La que tuve más. Base de datos 3 con la parte de data warehousing es un tema lindo, ¿no? Pues es un Está tema que muy- tiene mucha aplicación en la parte empresarial y Sí. precisa, digamos, otra cabeza también. Es una cabeza diferente la del diseño de base de datos para data warehousing que para base de datos relacionales, ¿no? Son Sí, como, está muy, muy buena. si bien están Pero ingeniería no la vinculados, tiene. ¿eh? Ingeniería no la tiene como obligatoria. No la tienen como opcional. Yo en general siempre se las recomiendo. Se las recomiendo que hagan Data Warehousing. Porque Data Warehousing lo que tiene de bueno es que vos ves, por un lado, el tema, o sea, tenés que entender la parte de base de datos transaccionales, las estructuras, pero Data Warehousing está orientado hacia el negocio. Tu objetivo es crear bases de datos que te permitan ver los indicadores de gestión y los indicadores importantes para la gestión empresarial. Entonces vos tenés que ser parte de los dos mundos, tenés que estar en la estrategia del negocio por un lado y al mismo tiempo conocer las bases de datos por el otro. Y vos ahí juntas todo, ¿no? Juntas todo para tener esa visión del negocio, ¿no? Que permita tomar decisiones, hacer planificaciones, todo lo demás. Sí, es precioso, la verdad. Sí, eso está muy bueno. Bueno, ¿están Bueno, por te ahí dejo. o se fueron todos? Creo que se fueron todos. Estamos. Sí, sí. Bien. No ponen las imágenes porque, como el otro día me dijeron que estaban con un pijama de unicornio. Ah, Entonces, sí. Yo bueno, me me saqué avisan cuando estén con el de el Pikachu, me lo unicornio. saqué. O sea, cuando estén con el unicornio me avisan y me pongo mi campera de oso, que ando por la vida con mi campera de oso, así que estamos todos más o menos iguales. Ah, tendríamos que hacer una clase de eso, ¿no? Igual ahora con el calor se me complicaría un poco ponerme el osito, pero bueno, está, Sí, puede sí, pasar. tenemos que haberlo hecho antes. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Bien, por suerte. Bien. Voy a tratar de compartirles pantalla a ver si no se me corta todo como siempre. ¿Qué les quiero compartir? Les quiero compartir. Ay, justo esa no era la ventana que quería, pero esta ya no la ven, ¿no? A ver. Bueno, la idea de la clase de hoy. Ok, buenísimo. Básicamente se abrió lo que quiso. O sea, tengo 1,5 millones de pestañas, no le den corte, que esos son obligatorios míos. Así que voy a entrar a PowerPoint primero. La idea de la clase de hoy va a ser, primero, y antes que nada por los dos que no doy el tiempo después, es hacer un ejemplo para la consulta 6 que me han estado preguntando bastante. Y después continuar con el obligatorio 3, el laboratorio 3. ¿Sí? Antes de empezar, les pregunto, como siempre, si tienen alguna duda de algo que hayamos visto o del obligatorio. Bueno, yo me hice... también otra cosa antes. Recién les acabo de dejar en el Teams las soluciones del obligatorio 3 que veníamos haciendo. Porque no pude hacerlo antes porque estoy con muchas cosas y ya no he podido. Pero ya lo tienen. Antonella, Sí. yo tengo una duda. Estuve viendo y ¿cómo hago para decir que una fecha sea mayor a... que conseguir una tabla de de todas las solicitudes que sean después de determinada fecha. Lo que yo hice fue con un between, pero eso es entre dos fechas. Quiero solo de una. Con un mayor podés. Con un Claro, pero mayor. me tira error y lo casteo todo, le pongo date, todo y no... Pongo el mayor solo así nomás y no me funciona. Mayor y comilla las fechas.
Sí, eso lo hice también. Y el formato de las fechas lo puse igual al de las tablas. ¿Por qué? Bueno, si querés después de tarde, o sea, te digo de tarde porque de tarde es cuando lo voy a poder ver. Si querés, pásamelo y lo vemos. Dale. Bueno, para ver el ejemplo 6, para ver un ejemplo de una de las formas que tienen de hacerlo, perdón, es la siguiente consulta. Mostrar la cantidad de órdenes que cada cliente realizó y el nombre del cliente, y en el caso de que no hayan hecho ninguna orden, mostrar 0 en esa cantidad, ¿sí? Si se fijan, es muy parecida a la que tienen en el obligatorio, solo que además de ustedes en el obligatorio tener que poner 0 como cantidad, van a tener que poner sin solicitud como tipo de valor, ¿sí? Pero más o menos la idea que van a tener que seguir es la misma que les voy a comentar yo ahora, ¿sí? También lo pueden hacer de otras formas, usando cosas que no vimos, pero esta es la forma que a mí me queda como más legible, si se quiere, ¿sí? Cualquier duda que vayan teniendo, o si hay algo que no se entiende, me van preguntando y lo veo. Básicamente la idea de esta consulta, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es tomar, para este caso, ¿no? Tomar los clientes que hicieron órdenes y para esos clientes sacar la cantidad de órdenes que hicieron, y para los clientes que no hicieron órdenes van a tener que setear, por así decirlo, el valor de la cantidad en 0. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Nosotros podríamos, o sea, lo que les recomiendo hacer es empezar primero por los que sí hicieron órdenes, ¿sí? Para los que sí hicieron órdenes van a tener que seguir la lógica que ya veníamos haciendo, ¿sí? Que es una consulta de las comunes, digamos. Van a tener que seleccionar el nombre, el código de cliente yo lo puse, pero, o sea, lo puse como solución, aunque no lo haya pedido antes. Básicamente la estructura que yo usé fue esta que está acá. Usé un select en donde me traigo el nombre, el código del cliente y el count de la cantidad de órdenes. ¿De qué tabla me voy a traer eso? Me voy a traer de cliente y de orden. Acuérdense que orden y cliente se relacionan por el código del cliente. Entonces ese join lo voy a hacer a nivel de where, como siempre. Y además necesito otra condición más, que cuál va a ser que el código de cliente que yo tengo acá haya realizado alguna orden, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que CodeCli esté, acuérdense que esto también lo pueden hacer con el exist, como les quede más cómodo, que esté en select. ¿Sí? Hasta acá, sin ser por el count, no hay nada nuevo, ¿sí? Son cosas que ya veníamos viendo antes. Ahora, nosotros vamos a tener que agrupar las órdenes, ¿sí? Por código de cliente, ¿sí? Para eso, en el group by ponemos el CodeCli. Si han estado haciendo el obligatorio y han estado haciendo group by, y en el select ustedes devuelven más de un atributo, se deben seguramente haber topado con el error de que les dice que no es una expresión de group by. ¿Por qué? Porque ustedes a la hora de hacer un group by y mostrar varios atributos a nivel de select,
van a tener que agrupar por todos los atributos que muestran en el select. Si no, el group by no sabe qué hacer y da error. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener que hacer es también agrupar por nombre. ¿Sí? Y acá con esto ya tenemos la primera parte de la consulta. ¿Sí? Tenemos los clientes y la cantidad de orden que realizó cada uno de ellos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué pasa? A priori nosotros podemos llegar a pensar de que con esta consulta nosotros solucionamos todo, porque podríamos dar por sentado de que si no tenemos clientes que hayan realizado órdenes, el count directamente me va a dar 0 y no es así. ¿Sí? El count no me va a devolver nada. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es a este resultado de consulta, ¿sí? Unirlo con un union a los clientes que no hayan realizado consultas, ¿sí? Entonces acá le tenemos el mismo select que acá arriba. Esta parte va a ser igual. ¿Le vas a poner un not adelante? Le voy a poner un not adelante. Exactamente. ¿Sí? Ahora, nosotros hasta acá lo que tenemos son los clientes con el código de cliente que no hayan realizado órdenes, ¿sí? Lo que nos falta ahora es agregarle que me tome un 0 como cantidad, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, en vez de este count que tenemos acá, lo que hacemos es ponerle directamente 0 as cantidad, ¿sí? Entonces, lo que hace es, para aquellos clientes que no hayan realizado órdenes, por default le pongo un 0 como cantidad. Y este 0 como cantidad es lo que me va a mostrar después como 0 en la columna del count número de orden. Que acá le voy a poner ¿sí? Entonces, lo voy a correr. Probablemente haya expirado todo. Y pusiste dos puntos y coma, ¿no? Sí, pero... Tipo, en asiento, ahí va eso. Sí, pero no corrí el script, creo. A ver. No lo corrí, por eso no estoy encontrando. Bien. Más o menos esa es la idea que van a tener que seguir. La consideración que ustedes tienen que tener en cuenta, obviamente, es que cuando ustedes van a establecer valores por default, digamos, el formato del valor que yo le paso tiene que ser igual al que espera el atributo, si no, directamente explota, ¿sí? Yo no le puedo pasar un valor 0, o sea, un texto valor 0, haz cantidad, porque espera un int y le estoy pasando un varchar en este caso. Porque es clientes. Acá, si se fijan, me ignoró completamente. ¿No tenés que poner group by ahí también o no? No, en este no es necesario. ¿Por qué? ¿Qué me ponen? Capaz que no hay clientes que no tengan órdenes. Capaz que todos tienen órdenes. No, a ver. Yo ayer lo corrí y funcionó. Capaz que es porque lo hice al revés. El cliente 12 no tiene orden, por ejemplo. A ver si lo pongo en el orden que lo había puesto. Porque capaz que es el problema. ¿Siguen viendo? Porque es como que se me cortó el internet, además. Sí, se trancó, pero ya volvió. No, qué extraño.
Ah, porque acá está. Perdón, lo hice mal acá. Acá nunca va a encontrar nada. No, acá. Acá nunca va a encontrar nada porque este join acá va a estar vacío. Nunca va a encontrar. Y acá lo que hago es sacarle el orden. Ahí está. Ahora sí. O sea, ese join entre cliente y orden, si el cliente no tiene orden, va a estar siempre vacío, entonces nunca me va a devolver nada. Ahora sí. Eso pasa por copiar y pegar. Si se fijan, acá tenemos los clientes que no realizaron órdenes con el 0 en la cantidad. ¿Sí? Y esa es más o menos la idea que van a tener que seguir, o una de las posibilidades que tienen para hacerlo en el obligatorio. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, viste que ahí te aparece, por ejemplo, un cliente que hizo una orden y el mismo también no hizo una orden. Acá sí, porque creo que tenemos 3 a vela y por eso aparece 3 veces. Pues si te fijas, tienen 3 números de cliente diferentes. Acá, si vemos a vela, tenemos 3 clientes que son a vela. Por eso aparece que 2 hicieron y que 1 no. Ah, sí, sí, claro. Sí, cuando lo hice también fue como, ¿por qué me está apareciendo esto así? Esto no tiene sentido. Pero sí, hay clientes que están doble. Pérez también está doble. Y que me acuerde, creo que ningún otro. Por eso le puse el código de cliente. Pues yo decía, ¿por qué me está apareciendo Pérez 2 veces? ¿Y por qué me aparece en una como que hizo consultas y en la otra no? Y es porque hay 2 Pérez o hay 3 Abela y es por eso. ¿Se Claro, sí, entendió? sí, son diferentes. Claro, sí, porque tienen PK diferentes. O sea, se llaman iguales, pero o sea, estamos siendo engañados por los datos. Si se fijan, acá Vela, uno es de Pando, uno es de Salto y el otro es de Montevideo. Pero por PK te das cuenta que son personas diferentes. Bien, ¿me siguieron entonces? ¿Se entendió? ¿Quedó más claro para hacer el obligatorio? Sí, sí, se entendió. Bien. Hay algunas otras cositas que también van para el obligatorio, que las vamos a ir viendo cuando terminemos el laboratorio. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer la consulta 10, van a tener que hacer sus consultas a nivel de PROM, que tal que esas las vamos a ver la semana que viene quizás, cuando tengamos el laboratorio este ya un poco más terminado. Bien. Este ejemplo igual después se los pongo en el Teams. Con los otros dentro del laboratorio 3 se los pongo como un extra por ahí. Bueno, si se entendió, entonces vamos a empezar con el laboratorio 3. Vamos a continuar con el laboratorio. La semana pasada nos quedamos creo que en el 8 o en el 9. Yo por las dudas le dejé hasta el 9 hechos en Teams. ¿Sí? El 11 no lo voy a hacer porque es muy parecido a los otros ejemplos que ya tienen, entonces se los dejo para que lo hagan ustedes. ¿Sí? Para la consulta 12, ¿sí? Lo que se nos pide es seleccionar el código de los clientes que hayan realizado la mayor o la menor cantidad de órdenes. ¿Sí? Lo que vamos a tener que hacer para esta consulta es, obviamente, seleccionar el código de cliente, ver de qué tabla lo vamos a tener que seleccionar. Vamos a tener que hacer la agrupación y a estos datos ponerle la condición de que la cantidad de órdenes sea igual al máximo o sea igual al mínimo. ¿Sí? Si bien nosotros vimos que tenemos, por ejemplo, el max y el min, ¿sí? que podrían ser funciones que perfectamente me permiten hacer eso, vamos a encontrarnos con que no las podemos usar. ¿Sí?
Entonces vamos a tener que encontrar una forma un poco más artesanal, si se quiere hacerlo, porque nosotros no podemos hacer un max de un count porque nos va a error. Entonces vamos a tener que ver cómo hacemos para sacar el máximo de cantidad sin hacer un max count, que es lo que no podemos hacer. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? Sí. Bien. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo empezarían a hacer la consulta esta? Sacando la parte del max count y esas cosas, hasta la parte de obtener el código de los clientes que hayan realizado órdenes. Hasta ahí, ¿cómo se lo imaginan? Un select, vamos a tener que tener un from, ¿sí? ¿Qué tabla me permite a mí saber los clientes que realizaron órdenes? Orden. Bien. Orden tiene el código del cliente, entonces ya desde orden podemos obtener todo lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, desde orden obtenemos el code client. Para nosotros saber la cantidad de órdenes por cliente, lo que tenemos que hacer es agrupar por código de cliente, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer un group by por cliente. ¿Sí? Ahora, a mí no me interesa que me muestre todo, sino que me interesa que me muestren los códigos de cliente que la cantidad de órdenes cumplan una cierta condición, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa condición? Que sea, por ejemplo, la mayor cantidad de órdenes. Entonces, para eso, ¿se acuerdan que nosotros cuando teníamos un group by y queríamos establecer una condición sobre ese conjunto de datos, sobre esa agrupación de datos, perdón, teníamos lo que se llamaba el having, que era lo que nos permitía hacer eso, ¿sí? Entonces le ponemos el having count en orden. ¿Sí? Entonces acá nosotros le tenemos que establecer una condición, ¿sí? La condición nosotros tenderíamos a hacerla de la siguiente manera, que vamos a ver que está mal. Nosotros tenderíamos a hacer así. Por ejemplo, para saber el máximo, haríamos max de count orden. Si yo ejecuto esto, me debería dar error. Y efectivamente me da error. Pero me da error porque no presioné la S. Bueno, me debería dar error, ahora no me está dando error, pero cuando lo hice les juro que me dio error y por eso busqué otra forma de hacerlo. Ahí. Si se puede hacer así es mucho mejor, la verdad. Pero yo lo probé y me dio error. Ah, no. Bueno, Fue magia. es magia, ¿se dieron cuenta? No, es que les juro que yo lo probé y me daba error, entonces busqué otra forma de hacerlo. Qué extraño. Bueno, hacemos un rollback y lo hacemos así. Hagan de cuenta que nunca les dije nada. Qué raro. Capaz que estaba haciéndolo diferente y por eso me da error. Bien. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Igual lo voy a hacer de la otra forma porque también funciona y me parece que está bueno que sepan lo otro que les quería decir. Y acá después lo que tenemos que hacer es la misma consulta, o sea, unirlo a la misma consulta pero con el min.
y agarro bien, y acá si selecciono todo, nos muestra a todos los clientes, ¿sí? Si se fijan, el máximo de cantidad de órdenes que tenía un cliente era 2 y el mínimo era 1. Entonces, lo que me está mostrando acá es todos los clientes que realizaron órdenes, ¿sí? Porque me está mostrando tanto los que realizaron 2 como los que realizaron 1 y me está descartando los que no realizaron ninguno, ¿sí? Bien, entonces, ahora quiero saber qué era lo que estaba haciendo mal que no me lo tomaba. Bien, lo que les iba a comentar antes de que esto funcionara era que hay otra forma de hacerlo, un poco más artesanal, como les estaba diciendo, en donde lo que ustedes tienen que hacer es limitar la cantidad de pilas que me retorna, ¿sí? Entonces, originalmente lo que yo había pensado era esto. No me funcionó, entonces pensé otra forma alternativa de hacerlo. Otra forma alternativa de hacerlo es, por ejemplo, para el mínimo, y vamos a tener la misma consulta, solo que acá en vez de el min, íbamos a tener solo el count. Y esta parte iba a ser igual, con la diferencia de que íbamos a tener un order by, y vamos a tener un order by por el count, ¿sí? Y nos íbamos a tomar solo la primera línea, ¿sí? Al ordenar por el count y tomarnos la primer fila, digamos, nos íbamos a estar quedando con el mínimo, ¿sí? Para nosotros quedarnos solo con la primer fila, tenemos lo que se llama el fetch, que es lo que me permite hacer un límite en la cantidad de tuplas que estoy devolviendo, ¿sí? Entonces, la estructura que me lo permite hacer es un fetch en donde le pongo, para este caso, el first, la cantidad de pilas que quiero, en este caso quiero solo la primera, y le pongo el rows only, ¿sí? Tienen varias formas de limitarlo, esta es una, y después con el fetch tienen una cantidad más de opciones que pueden investigar y usar si quieren. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer, no sé, un top 10 o un top 3 o lo que ustedes quieran de los clientes que realizaron más órdenes y quieren mostrar solo esas 3 filas, digamos, lo limitan con el fetch. Solo que acá en vez de 1 tendrían que poner 3, ¿sí? No sé, me parece que les puede servir dependiendo de lo que quieren hacer. Y por más que ahora funcionó lo otro, nada, me parece que está bueno que lo sepan. Que en algún caso entiendo que les puede llegar a aportar. ¿Sí? Bien. Esto me lo voy a guardar para mí. Bien, ¿me siguieron a pesar de mi problema con lo que no funcionaba que funcionó ahora? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Clarito. Bien. O sea, me re llama la atención qué fue lo que hice mal por lo que no me funcionaba. Pero ya, eso después me fijo a ver qué lío estaba haciendo. Acá me faltaban paréntesis o algo. O capaz es porque me lo había pensado diferente y después me di cuenta que con solo orden podía llegar al resultado. Que también puede ser. Es más, probablemente haya sido por eso.
pero no importa. Bueno, sigamos entonces. Les propongo que el que sigue, lo traten de pensar ustedes. ¿Sí? Les pide seleccionar el nombre de los clientes que han realizado la mayor cantidad de órdenes. ¿Sí? ¿Se animan a pensarlo un ratito? ¿Pudieron?
¿Lo hacemos? Bueno, No. Para que vean que no estoy loca, a mí el error que me daba era misuse of aggregate function count, y eso era porque estaba tratando de usar dos funciones de agregación juntas y por eso me estaba dando error. Sé que cuando las pensé separadas funcionaba, pero no las dos juntas y por eso me daba error. Bien, cuéntenme cómo lo pensaron. profe, yo lo que no entendí fue que eso tiene que devolver un cliente, o sea, el que realizó la mayor cantidad, o, o todos los que realizaron tipo la mayor cantidad de órdenes. Todos los que realizaron la mayor cantidad. Ah, ahí va, todo. Claro. En realidad, si vos querés que te devuelva solo uno, ahí tendrías que limitar con el fetch a uno, o sea, que te tome solo, por ejemplo, el primero. Pero acá nos están pidiendo todos los que hayan realizado la mayor cantidad de órdenes. Bien, entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es, pero no necesitamos el where porque son entonces de orden. Bien, si se fijan, ya la tenemos hecha esta. Es la que hicimos acá. Es La de arriba, sí, es muy parecido. muy parecida, no es igual, es la misma. Está. Select nombre from orden group by copy. Igual. Y acá que tienen que poner ¿qué vamos a necesitar hacer acá? Hacer un select del máximo. Pero una pregunta, ¿orden tiene el nombre del cliente? No, orden no tiene el número de cliente, bien vos. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Yo encontré el count de número de orden con otra subconsulta, digamos, ¿Cómo? haciendo el join de orden con clientes. Ok. Pero no entendí lo de la subconsulta que dijiste. Claro, al principio me tomé from orden, from clientes, digo, no hice ese group by y puse having y ahí encontré la cantidad de órdenes para ese cliente. Sí. O sea, va a quedar parecido, ¿o no? Porque vos en el Sí, having sí. tenés que buscar. Solo que acá lo que faltó para saber el nombre es el join con cliente. Pero después va a quedar igual. Bien. Quedaría algo así. Entonces, si nosotros
la corremos, enseguida. Obvio que expire la sesión tan rápido, porque expira la sesión y me borra todo. Y acá por las dudas, para asegurarnos de que esto está bien, le voy a poner el count, para asegurarnos de que efectivamente es el máximo. Nos deberían... Es como que hoy no estaría haciendo mi día con esto. Se levantó con ganas de pelearme. Ay. Nos devolvió a Pérez y nos devolvió a García. Y nosotros vamos a los datos. Tenemos que Pérez hizo 2 órdenes y que García, que es el 1001, también hizo 2 órdenes. Y son, si se fijan, los únicos 2 clientes que hicieron 2 órdenes y 2 era el valor máximo de órdenes que se habían realizado. ¿Sí? Y acá, esto se les podría sacar. Ahí. Ahora, ¿se entendió? Sí, se entendió, sí. Bien. No nos dio el tiempo de ver cociente y no es algo que quiera darles en 5 minutos, entonces prefiero dejarlo para la clase que viene. Estuvo bastante accidentada la clase de hoy, la verdad, no sé por qué. Pero si tienen alguna duda, como siempre me escriben, eh, tratamos de verlas. Creo que por hoy nada más. Voy a tratar de dejarles esto, capaz ya se los pongo ahora dentro del laboratorio 3 y cualquier cosa me preguntan y les vamos a ver. ¿Les parece? Sí, Dale. profe, el cociente se usa para la consulta 5, ¿no? El obligatorio, ¿puede ser? ¿Qué decía la consulta 5? No me los acuerdo de memoria. No lo tengo abierto acá. Era uno que creo que te decía de seleccionar todas las usuarios que realizaron todos los tipos de movimientos para un tipo de valor, algo así. Sí, ese tipo. Sí, ese mismo. Ese mismo. Bien, si no hay más dudas, entonces los dejo ir y espero que Secuela no me pelee la próxima clase. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos. Adiós, profe. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chaucito. No sé por qué me hizo tanto bullying hoy esto. Me peleó, o sea, te juro que me daba ese error cuando intenté hacerlo. Sí, no lo vi justo en ese momento, no sé, estaba dando alguna vuelta, pero
Yo lo que hago muchas veces es primero tengo todas las consultas probadas, ¿no? Y ya las tengo en un script y eso, cosa que si pasa algo, o sea, en la clase, bueno, trato de desarrollarlas ahí, ¿no? Pero si me tranco la tengo copiada en algún lado que Claro, funcione. es que yo la probé, o sea, yo probé hacer el max count, o sea, yo en el costado tengo todas las consultas hechas. Sí. Y probé a hacer el max count y me daba error, o sea, no podía hacerlo. Y busqué y encontré que A no ver, se podía. funciona. Lo que hay que cuidar es que sean, cuando vos haces el max, por ejemplo, con dos funciones de agregación funciona, pero tiene que cumplirse que tiene que tener el mismo agrupamiento, ¿no? Por supuesto. Sí, no sé, habría que ver bien qué fue lo que te pasó. Ni idea. Funciona, debe tener algún detalle, algo. Hay que asegurarse que sea exactamente con el mismo agrupamiento. Sí, no sé qué le pasó. Pero ahora funcionó así. O sea, menos mal que se me dio por decir, bueno, si probamos acá me va a dar error. Y no me dio error. Y fue como, ¿por qué no me dio error si a mí me daba? Eso, fue bullying. También otra cosa, puede haber alguna diferencia a veces entre la versión online. Oracle tiene cosas de esas. Oracle, hay cosas que vos las haces en la versión, yo qué sé, 11. Y después en la 12 ya no te funciona porque, no sé, tiene algún criterio diferente. No es común, ¿no? La mayor parte de las consultas no, pero a veces cuando haces alguna cosa medio rebuscada, te pasa eso, que tenés que modificarle algo. Bueno, pero salió. Bueno, nos vemos, yo tengo Nos clase vemos. ahora. Que Bueno, pases bien. Chao. chao.